Buenas tardes, vamos a dar solución a la discusión número 9. El primer ejercicio de opción múltiple nos dice ¿cuántos fotones de 800 nanómetros se necesitan para tener la misma energía que 4 fotones de 200 nanómetros? Estos nanómetros corresponden a la longitud de onda, la cual representamos con la letra lambda. Recordemos que la energía de un fotón está determinada por la siguiente expresión. La constante de Planck multiplicada por la velocidad de la luz y dividida entre la longitud de onda. Alternativamente, nosotros podemos escribirlo también como la constante de Planck por la frecuencia de ese fotón. Entonces podemos encontrarla a partir de su longitud de onda o a partir de su frecuencia. La energía de 4 fotones, de los 4 fotones de 200 nanómetros, entonces es igual a multiplicar por 4 la energía de cada uno de esos fotones. Y la energía de cada uno de esos fotones es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz entre 200 nanómetros. Por el momento no vamos a desarrollar el numerador de esa fracción, porque no va a ser necesario, ya vamos a ver más adelante. La energía de los fotones de 800 nanómetros es igual al número de fotones de 800 nanómetros, que vamos a representar por X. No sabemos cuántos fotones necesitaremos de 800 nanómetros, por eso le ponemos X. Y la energía de cada uno de esos fotones es igual a hc, o sea, la constante de Planck por la velocidad de la luz, entre la longitud de onda, que serían 800 nanómetros. Ok, ahora esta energía debería de ser igual para los 4 fotones de 200 nanómetros como para los X fotones de 800 nanómetros. Entonces vamos a igualarlos de esta manera. Aquí podemos ver de que el numerador se cancela de esta manera. Y también pues podemos escribirlo de esta forma, pasando a multiplicar 800 nanómetros por 4 y 200 nanómetros por X. Luego se nos simplifican también los nanómetros. Podemos despejar la X, que es el número de fotones de 800 nanómetros. Es el número que andamos buscando y eso nos da un total de 16. Es decir que se necesitan 16 fotones de 800 nanómetros para tener la misma energía que 4 fotones de 200 nanómetros. De acá nosotros podemos rescatar de que entre menor sea la longitud de onda, mayor será la energía. De acá me salto hasta el número 7, los demás los resuelven ustedes. Y dice, al estar en la superficie de la luna y mirar hacia arriba, el cielo se ve negro, aún pues estando iluminados por el sol. ¿Por qué? A diferencia de la Tierra, pues esto no es así, ¿verdad? Si nosotros estamos en la Tierra, nosotros vemos hacia el cielo durante el día y se ve azul o celeste. Pero en la Luna no, en la Luna se ve negro, a pesar de que la Luna pudiera estar iluminada por el Sol. Entonces, ¿por qué sucede esto? La respuesta es que no hay atmósfera. La atmósfera de nuestra Tierra es la que se encarga de dispersar la luz y sucede un fenómeno bien interesante, que es que la luz de ese tono azulado se dispersa más en las partículas de la atmósfera que están en la parte superior. Entonces, para que lo entiendan mejor, es como cuando nosotros rociamos, por ejemplo, en una fiesta, cuando se rocía gas, entonces cuando se hace incidir una luz sobre ese gas, pues se ve como que la luz saliera del gas. O por ejemplo, cuando el parabrisas del automóvil está sucio, está con polvo, y la luz del sol incide sobre el parabrisas, pues nosotros nos molesta la vista y no podemos ver casi nada, porque pareciera de que el mismo parabrisas está emitiendo luz. Entonces es lo mismo. Esto mismo sucede con la atmósfera, pero solamente con aquella luz de tono azul. Y por eso es que pareciera de que la atmósfera tiene un tono azul, porque la atmósfera dispersa
esa longitud de onda, dispersa esa luz. La demás luz la dispersa pero en mucha menor cantidad y por eso es que lo vemos más de ese color. Bien, además tenemos algunos problemas propuestos que vemos acá en la parte izquierda y solamente voy a comentar algo sobre esto. Lo que tenemos que recordar es que el índice de refracción es una razón, es una división entre la velocidad de la luz en el vacío, que representamos por C, y la velocidad de la luz en el medio. Por ejemplo, si estamos hablando de vidrio, entonces la velocidad de la luz en el vidrio. Si nosotros dividimos la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el vidrio, obtenemos el índice de refracción del vidrio. Si nosotros dividimos la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el agua, nosotros vamos a obtener el índice de refracción del agua. Y así sucesivamente con cualquier material en el que la luz pueda atravesar. Luego, también tenemos que recordar la relación entre la longitud de onda, el periodo y la velocidad de esa onda, que es la luz. Bien, aquí nosotros podemos profundizar un gran montón y ver qué es lo que sucede, que hay campos eléctricos, campos magnéticos, porque la luz es una onda electromagnética. Y pues además podemos hablar de que hay una dualidad entre partículas y ondas, pero esa parte no nos interesa tanto en este curso, porque no es un curso propiamente de física, sino la física que a ustedes les va a importar. Entonces, para que ustedes lo entiendan mejor, es algo como lo que se ve en esta imagen animada. ¿Qué es lo que sucede? Que todos los rayos de luz, independientemente del color que tengan, viajan a la misma velocidad en el vacío. Esa velocidad es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Entonces nosotros vemos representados acá, en esta imagen, como digamos un rayo de color azul va avanzando, un rayo de color verde, un rayo de color naranja y un rayo de color rojo. Entonces, obviamente esto es una animación que sirve para hacernos más fácil la comprensión de todo. Pero lo que sucede es esto. Todos esos rayos viajan a la misma velocidad, pero unos están cambiando su campo eléctrico más rápido que otros y eso es lo que hace diferente el color. Cuando esta luz llega a nuestros ojos, por ejemplo esta, ¿ya? Cuando ese campo electromagnético cambia así de rápido como lo hace esa imagen azul, entonces nuestros ojos detectan, lo interpretan como un color azul. Si esa onda electromagnética está cambiando su campo eléctrico más lentamente como lo hace este dibujo que está en rojo, entonces nuestros sensores en el ojo lo interpretan como un color rojo. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos con longitud de onda? Bueno, longitud de onda sería el espacio entre, digamos, la distancia que hay entre un salto y el siguiente. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en ese hexágono rojo, ese hexágono va avanzando a una velocidad constante, a la misma velocidad que todas las demás. Eso sería la velocidad de la luz. Pero entre un salto y otro hay una distancia. Esa distancia sería la longitud de onda. Entonces, nosotros vemos que la longitud de onda de un color rojo es más grande que la longitud de onda de un color azul. La longitud de onda del color azul es mucho más pequeña. Nosotros lo vemos que esa distancia entre salto y salto es mucho más pequeña que la distancia entre salto y salto de la luz roja. Ok, entonces eso corresponde a la longitud de onda. El periodo
es el tiempo que tarda entre un salto y otro. Muy bien, entonces, si se fijan también el periodo es diferente para todos los colores. Para el color rojo el periodo es más grande y para el color azul el periodo es más pequeño. El periodo es una unidad de tiempo, entonces entre salto y salto, pues el tiempo que toma hacer un salto completo es diferente, ¿verdad? Para el color azul es mucho más pequeño que el tiempo que tarda en un salto del color rojo. Y eso sería el periodo. Y la velocidad es la misma, entonces aquí se juega entre estos dos valores, entre el periodo y la longitud de onda, para obtener siempre la misma velocidad de la luz. Ok, entonces si nosotros tenemos longitud de onda, podemos encontrar, por ejemplo, el periodo, porque la velocidad de la luz en el vacío es constante. Si nosotros tenemos el periodo, podríamos encontrar la longitud de onda, porque ya sabemos cuánto vale la velocidad de la luz en el vacío. Si se tratara de la velocidad de la luz en otro material, necesitaríamos conocer a qué velocidad se mueve en ese material. Alternativamente, podríamos conocer el índice de refracción. Si nosotros conocemos el índice de refracción, podemos conocer la velocidad de la luz en ese material. Luego lo sustituimos acá y ya podemos calcular lo que nos haga falta. Bien, ahora, con esta última ecuación, esta de acá, nosotros podemos hacer lo siguiente. Nosotros podemos definir, o mejor dicho, se define 1 entre el periodo como la frecuencia. ¿Qué interpretación tiene esto? No se hace solo porque sí, sino que la interpretación de esto es cuántos periodos por segundo se hacen. O sea, es decir, cuántos saltos se dan en un segundo. Por ejemplo, así como lo vemos en la imagen, ¿verdad? Acuérdense que esto es ilustrativo nada más. Como lo vemos en la imagen, en un segundo esa partícula azul pues está dando bastantes saltos. Entonces la frecuencia sería de varias cantidades, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, si pongamos que hace 4 saltos por segundo, entonces sería 4 la frecuencia. En cambio, si el rayo de color rojo, pues hace un salto por segundo, entonces la frecuencia sería un segundo. Repito, esto es ilustrativo. En la realidad, esas frecuencias son muy grandes. En un segundo, cada rayo de luz, ya sea rojo o azul, lo hace por muchas veces. Ya, es una cantidad de veces muy grande. Ok, si nosotros sustituimos esto en la ecuación que teníamos antes, aquí, nosotros obtenemos que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Cómo podemos recordar esto? Porque memorizarse las cosas a veces no es la mejor opción, sino más bien interpretar. Como ustedes se fijaron, aquí estábamos hablando de distancia, tiempo y que la velocidad era constante. Entonces podemos utilizar eso mismo. Decir, bueno, velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. El tiempo sería el periodo, la distancia es la longitud de onda y la velocidad es la velocidad de la luz. Entonces, si ustedes se acuerdan de esa simple ecuación, velocidad igual a distancia entre tiempo, podrán recordar esta ecuación. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 1, nos dan la longitud de onda, fíjense. Dice acá que la longitud de onda de la luz roja de un láser de helio es esta. 632.8 nanómetros. Ok, ¿cuál es su frecuencia? Está fácil, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer nada más
es aplicar la ecuación que relaciona la longitud de onda, la velocidad de la luz y la frecuencia. Entonces no utilizaríamos esta de arriba, sino que utilizaríamos la de abajo, que sería esta, ¿verdad? Esta. Ya sabemos que la velocidad de la luz es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Ya nos dan la longitud de ondas en metros y podemos despejar la frecuencia. Luego nos pide cuál es su energía. Y bueno, para la energía nosotros tenemos una expresión más que necesitamos utilizar. Que ya la vimos antes, ¿verdad? Ya la vimos antes. Y entonces con esa expresión, como ya sabemos cuál es su frecuencia o cuál es su longitud de onda, pues podemos calcular su energía. El número 2 dice cuánto tiempo tardará la luz del sol en llegar a la Tierra si admite como distancia aproximadamente entre ellas 15 por 10 a la 7 kilómetros. Esto es fácil, ¿verdad? Es un ejercicio de dinámica, de cinemática, en el que tenemos la distancia, tenemos la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, y de ahí podemos calcular el tiempo. Luego el número 3 dice los rayos X tienen una frecuencia de 2 por 10 a la 17 Hz. Esto, de nuevo, repito, ¿qué significa esto? Es importante que nosotros sepamos interpretar estos datos, porque más bien eso es lo que queremos en este curso, que ustedes sepan interpretar todas esta información. En la parte de radiaciones o de imágenes, también, ¿verdad? Tanto la radioterapia como también la física de imágenes, pues ustedes van a utilizar mucho esta parte. Bastante se utiliza esto, entonces es importante que lo sepamos interpretar. Esto significa que los rayos X son ondas electromagnéticas que cambian su campo eléctrico 2 por 10 a la 17 veces en un segundo. O sea, que sería un 2 con 17 ceros. Ese es el número de veces que cambia el campo eléctrico de estos rayos X. Ok, ¿cuál sería la longitud de onda de estos rayos X? Lo que vamos a hacer es que, como ya sabemos la frecuencia, ya sabemos esta frecuencia, 2 por 10 a la 17 Hz, y ya sabemos la velocidad con que viajan los rayos X, que es la velocidad de la luz. Es una luz que no podemos ver, ¿verdad? No está dentro del espectro visible, porque nosotros no podemos ver los rayos X, pero siguen siendo ondas electromagnéticas. Y todas las ondas electromagnéticas en el vacío viajan a esta velocidad, 3 por 10 a la 8. Si no es en el vacío, sino que en el aire, pues la velocidad no cambia apreciablemente. Podemos considerarla siempre como 3 por 10 a la 8. Aunque hay factores que sí hay que considerar con respecto a los rayos X, pero ese es otro tema y es de otro curso. Ok, y con eso podemos determinar la longitud de onda. Muy bien, vamos al número 4. Dice, calcula la velocidad con la cual se propaga un rayo de luz en una sustancia cuyo índice de refracción es 1.5. Ok, nos piden calcular la velocidad de la luz en una sustancia y nos dan el índice de refracción. Entonces, tenemos que utilizar esta expresión. Tenemos el índice de refracción, tenemos la velocidad de la luz en el vacío y podemos calcular la velocidad de la luz en esa sustancia. Ok. En el número 5 dice, siendo las velocidades de la luz, y nos dan el valor aproximado, ¿verdad? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. En este caso nos los dan como kilómetros por segundo, que sería 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Ok, eso es en el vacío. 225.000 kilómetros por segundo en el agua y 199.000 kilómetros por segundo en el vidrio.
Nos piden entonces calcular el índice de refracción absoluto del vidrio y del agua. Entonces fácil, utilizamos de nuevo esta ecuación, dividimos las velocidades de la luz en el agua y de la luz en el vidrio entre la velocidad de la luz en el vacío. Todos esos datos los tenemos acá. Y obtenemos respectivamente los índices de refracción. En el literal B nos dice el índice de refracción relativo del vidrio respecto al agua. Entonces tendríamos que dividir el índice de refracción que obtuvimos para el vidrio entre el índice de refracción que obtuvimos para el agua. Y ya, ese sería nuestro índice de refracción relativo. El 6 dice, el índice de refracción del cuarzo es 1.544. ¿Con qué velocidad se propaga la luz en él? Entonces lo mismo, la misma ecuación, solo que ahora en vez de encontrar el índice, encontraremos la velocidad de la luz. El número 7 nos dice calcula la velocidad de la luz en el agua. El índice de refracción en el agua es 1.33. Y también nos pide calcular la velocidad de la luz en el vidrio, cuyo índice de refracción es 1.5, lo mismo. Despejamos la velocidad y al despejar nos quedaría como velocidad de la luz entre índice de refracción. Velocidad de la luz en el vacío entre índice de refracción. Ya pasamos primero la frecuencia pasamos primero la velocidad de la luz en el medio a multiplicar con el índice de refracción. Luego pasamos el índice de refracción a dividir la velocidad de la luz en el vacío. Y ya nos queda velocidad de la luz en el medio igual a velocidad de la luz en el vacío entre el índice de refracción. Y con eso se resuelven todos estos ejercicios. El número 8 no lo vamos a resolver. El número 9 tampoco. De hecho hay algo que no está del todo bien. Y es que se supone que aquí se da una reflexión interna total. Acá. Entonces ese cuerpo, que sería hígado, o el tumor en el hígado, pues debería llegar hasta esta línea azul, ¿verdad? Para que aquí se dé la reflexión interna total. Si no, no tendría sentido que la luz cambie de dirección por sí sola, solo porque sí, ¿verdad? No tendría sentido, tendría que suceder eso. Entonces el dibujo también está un poquito mal. No es de nuestro interés mucho este ejercicio, entonces no lo vamos a resolver. El número 10 sí lo vamos a resolver. Dice, una moneda de plata está en el fondo de una piscina de 4 metros de profundidad. Un haz de luz reflejado en la moneda emerge de la piscina formando un ángulo de 20 grados. Ya lo dibujamos acá. Con respecto a la superficie del agua. Ok, ahí están los 20 grados respecto a la superficie. Y entra en el ojo de un observador. Ahí está el ojo del observador. Dibuja un rayo desde la moneda hasta el ojo del observador. Extender dicho rayo, que va desde la superficie del agua, aire, hacia el ojo, hasta que corte la línea vertical dibujada desde la moneda. ¿Cuál es la profundidad aparente de la piscina para este observador? Bien, ahí nos dan algunas indicaciones. Algunas de ellas son claras, otras no tanto, pero igual lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar lo que sucede. Hemos dibujado ahí el rayo que llega al ojo del observador. Ese rayo pues proviene de la moneda. Lo que sucede acá es que aquí ha habido una refracción, ¿verdad? En esta parte de acá, al pasar desde el agua al aire, el rayo se ha refractado y ya no siguió esta dirección, ¿verdad? No siguió esta dirección, sino que se dobló y formó un ángulo de 20 grados respecto a la horizontal. Entonces, ¿qué sucede? Que el observador, o sea, si nosotros estuviésemos viendo eso, pensaríamos que la moneda está aquí. Aquí pensaríamos que está la moneda, porque nuestro ojo no puede entender, no puede detectar de que el rayo de luz se ha doblado. Eso no lo podemos observar. Por esa razón, nosotros
pues nuestra vista nos puede engañar, ¿verdad? Hay ilusiones ópticas y todo eso, por esa misma razón. Entonces nuestro cerebro interpretaría de que la moneda está aquí, en esta parte amarilla, y no acá, mucho más en la superficie de lo que realmente está. La moneda realmente está mucho más profundo. ¿Qué más? La distancia que hay entre la moneda y el punto donde el rayo de luz sale a la superficie, nuestro ojo va a entender que así como está de lejos acá, así va a estar de lejos entre este punto y este punto. Eso es importante de entender, que nuestro ojo lo ve igual de lejos, pero como que si viniera en línea recta. Es decir, si esta distancia D mide 5 metros, entonces el ojo va a entender que está a 5 metros a partir de este punto, pero en línea recta. Ok, voy a borrar por acá y continuamos. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar la línea normal que forma 90 grados con la superficie, con la interfaz, y vemos acá un ángulo que hemos coloreado en verde. Ese ángulo va a ser de nuestro interés. Nosotros ya sabemos cuáles son los índices de refracción del aire y del agua. Para el aire es aproximadamente 1 y para el agua pues es 1.33. Con la ley de Snell nosotros podemos calcular ese ángulo de incidencia. Este sería pues acá arriba tendríamos el ángulo de refracción, que sería este, y acá tendríamos el ángulo de incidencia. Lo podríamos colocar acá con esto y vamos a ver. Entonces vamos a sustituir, bueno, vamos a despejar primero el ángulo, este ángulo que está en verde, que le llamamos θ2, y por lo tanto N2 sería el índice de refracción del agua, porque esta parte de acá, ¿verdad? Toda esta parte de acá es agua, toda esta parte de acá es agua, y arriba de la línea negra es aire. Entonces, bien, sustituimos acá, ponemos N1, que sería el índice de refracción del aire, sería aquí arriba, por seno de θ1. Aquí hay que tener cuidado porque aunque este ángulo sea de 20, pero el ángulo de refracción no es ese, el ángulo de refracción se mide desde la normal, no desde acá, no nos va a dar lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque uno suele confundirse, suele poner el ángulo que está allí y sigue adelante y el resultado ya está mal porque no es ese el ángulo. Siempre los ángulos se miden entre el rayo de luz, en este caso pues este rayo que está en azul, y la normal que está en rojo. Y pues acá en el aire sería entre la normal y el rayo de luz, que sería este. Entonces el ángulo se mide acá, no sería 20 grados. Bien, aclarando eso, pues podemos empezar a sustituir. N2 es 1.33, N1 vale 1, θ1 entonces vale 70. Sustituimos esos valores y calculamos el seno inverso. Y eso nos da aproximadamente 45 grados. Ahora que ya conocemos el valor de ese ángulo, que es 45 grados, ok, ese ángulo que está allí en verde tiene un valor de 45 grados, lo vamos a escribir por acá.
Ok. Ahí más o menos, ¿verdad? 45 grados. Entonces, con eso nosotros vamos a empezar a calcular, por ejemplo, cuánto es la distancia D. Y planteamos nuestra razón trigonométrica, coseno de 45 grados igual a 4 metros entre D. Despejamos D y sería 4 metros entre el coseno de 45, lo que nos da 5.65 metros. Ahora que ya tenemos que esa distancia mide 5.65, la ubicamos pues acá, ¿verdad? Y vamos a dibujar en anaranjado la profundidad aparente, es decir, lo que nosotros percibimos que está de profundo la moneda, que la representamos con H'. Ok, entonces esa sería el dato que andamos buscando. Ya sabemos que esta distancia de 5.65, que es la distancia real entre la superficie del agua y la moneda, siguiendo la trayectoria del rayo de luz, pues esa misma distancia que se le conoce como camino óptico, si no recuerdo mal, pues esa misma distancia es la que nuestro ojo va a percibir, que está acá en línea recta. No está ahí, pero ahí va a percibir que está. Entonces vamos a utilizar estas distancias y estos ángulos. Por ángulos opuestos por el vértice, pues este ángulo que hemos dibujado acá en verde mide 20 grados, porque es opuesto con el vértice con este otro. Ok, entonces tenemos el ángulo de 20 grados, tenemos la hipotenusa de este triángulo y podemos calcular h'. Seno de 20 sería igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Luego h' sería igual a 5.65 metros por el seno de 20 grados, o sea 1.93 metros. Y esa sería la profundidad aparente. La moneda aparenta estar a 1.93 metros de profundidad, que es casi la mitad de lo que en realidad está, que son 4 metros. Y con eso se concluye el ejercicio. En este ejercicio 11 dice que hay una placa horizontal de vidrio de lados paralelos, ok, no tiene un lado más grueso que otro, o sea, es uniforme, es una lámina uniforme, ok. Nos dan el índice de refracción, que es 1.6, y por una parte está en contacto con el aire, en la parte superior, y abajo está en contacto con el agua. Un rayo viene desde arriba, o sea, desde el aire, formando un ángulo de 43 grados con la superficie superior de la placa. Fíjense bien, ese ángulo de 43 es con la superficie, no es el ángulo con respecto a la normal, o sea, no es el ángulo de incidencia, hay que calcular ahí el ángulo de incidencia. Ok, ¿qué ángulo forma el rayo refractado en el agua con respecto a la normal a la superficie? Para eso vamos a ocupar la ley de Snell. Vamos a utilizar el ángulo de incidencia, que no es 43, pero sí lo podemos calcular con ese ángulo. Y pues tomando en cuenta los índices de refracción, tanto del vidrio como del aire y del vidrio y del agua, pues nosotros podemos encontrarlo. Habría que utilizar la ley de Snell 2 veces, porque hay 2 refracciones. Luego dice, si en lugar de agua hubiera aire, ¿cuál sería el ángulo? Okay, solo cambiamos los datos y lo resolvemos de nuevo. El número 13 nos dice, una superficie de vidrio tiene depositada encima, una capa de agua. Ok, entonces tenemos arriba agua y abajo vidrio. Nos dan los índices de refracción, 1.5, 1.33. La luz procedente del vidrio incide sobre la superficie vidrio-agua y nos piden hallar el ángulo crítico para la reflexión interna total. Vean,
el ángulo crítico no es nada más que lo siguiente. Nosotros cuando pasamos de un medio más denso a un medio menos denso, es decir, de un índice de refracción mayor a un índice de refracción menor, cuando eso sucede, el rayo de luz se desvía alejándose de la normal. Entonces sucede algo como lo que vemos acá. El ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia. Y entonces, a medida que vamos agrandando este ángulo de incidencia, pues también se agranda este, pero este es mucho más grande que el θ1. De tal manera que va a llegar un valor en el cual el ángulo de refracción es 90 grados. A ese ángulo se le llama ángulo crítico. Es decir, el punto que es la frontera entre la refracción y la reflexión interna total. En el ángulo crítico suceden dos cosas. Una parte del rayo se refracta de forma horizontal, así como está acá, y la otra parte se refleja interno, ¿ya? Ok, entonces a ese ángulo se le llama ángulo crítico. Entonces hay que tener bien claro eso, porque este nada más es un caso particular de lo que ya vimos antes. Es un caso específico en el que el ángulo de refracción es de 90 grados. Entonces no es nada diferente, no es nada complicado, o sea, no es una fórmula diferente, no, para nada. Es lo mismo. Vamos a ver, vamos a utilizar la ley de Snell. Vamos a utilizar esto, ¿verdad? N2 por seno de θ2 igual a N1 por seno de θ1. Y en este caso, pues lo que queremos encontrar es el ángulo crítico. Vamos a llamarle θ2 a este. Vean que no vamos a utilizar esta notación, sino que al revés. A este le vamos a llamar θ2 y a este θ1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así lo tengo en la fórmula, nada más por eso. Ok, entonces, vamos a llamar θ2 al ángulo crítico. Y entonces N2 sería el índice del vidrio. Ya, acordémonos que estamos en este, no en aire-agua, ¿verdad? Sino vidrio-agua. Ok, entonces, θ2 sería el ángulo crítico, N2 sería el índice del vidrio, N1 sería el índice del agua, y θ1 sería 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque si nosotros dibujamos acá la normal, obviamente aquí no me va a quedar bien, ¿verdad? Pero supongamos que esa es la línea perpendicular, ¿verdad? Entonces este ángulo sería de 90. Entre la normal y el rayo hay 90 grados. Entonces θ, el ángulo de refracción es de 90 grados. Bien, sustituyendo los valores nos quedaría 1.33 porque es el índice de refracción del agua, 90 grados porque estamos buscando el ángulo crítico, y 1.5 que sería el ángulo de refracción del vidrio. Muy bien. Ahora pues vamos a proceder a utilizar el seno inverso. El seno de 90 grados es 1, así que ese siempre se nos va a eliminar. Y nos quedaría nada más el índice 1.33 entre 1.5. Calculamos el seno inverso y eso nos da 62.5. Ese sería el ángulo crítico. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo interpretamos esto? Si nosotros hacemos que la luz incida acá con un ángulo mayor que 62.5, el rayo en vez de pasar al agua, lo que va a hacer es que se va a reflejar, solo va a suceder esto y no va a pasar al otro lado. Si el rayo es menor que 62.5, entonces va a suceder este caso, se va a refractar y no se va a reflejar, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, para eso sirve, para saber qué va a suceder. Muchos mecanismos funcionan con este fenómeno, con la reflexión interna total. Y de esta manera, pues, por ejemplo, la fibra óptica que utilizan para el servicio de internet, pues funciona de esta manera.
Hay por ahí un láser y pues la señal viaja a través de esas señales ópticas por medio de la fibra óptica, donde sucede la reflexión interna total en el interior de ese cable. En el número 14 nos piden determinar el índice de refracción de un líquido que lleva a un tanque pequeño, como se ve en la figura, moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Se ve que la arista opuesta del recipiente apenas es visible cuando el ángulo horizontal es de 20 grados. Ok, por ahí hay un dibujo que nos aclara la situación. Y pues lo que vamos a hacer es que con las medidas vamos a calcular el ángulo de refracción. Al tener el ángulo de refracción y pues con el ángulo de 20 grados calcularíamos el ángulo incidente también. Recuerden, el ángulo incidente no es 20 grados, es con respecto a la normal. Ok, teniendo esos dos ángulos, sabemos que el índice del aire, donde está la luz que viaja en esta parte, ¿verdad? Toda esta luz está viajando en aire, entonces ese índice de refracción ya sabemos cuánto es, aproximadamente 1. Utilizamos la ley de Snell para despejar el otro índice de refracción. Y ya, lo resolvemos. Ok, si el ángulo límite de una sustancia es 42 grados, ¿cuál es el índice de refracción? Bien, entonces este se resuelve de la misma manera, o mejor dicho, aplicando el mismo razonamiento que aplicamos hace un momento con el ángulo crítico del 90 grados y todo eso. Entonces con eso podemos resolverlo. Vamos a ver. Tenemos que el ángulo límite o el ángulo crítico es de 42. Entonces aplicamos la ley de Snell. Seno de este ángulo, del ángulo crítico, o sea, teta 1, por ejemplo, o teta 2 en este caso, seno de 42, por N2, que no sabemos cuánto es, ¿verdad? Esa sustancia, por el índice del aire, por el seno de 90. ¿Por qué seno de 90? Porque este es el ángulo crítico, entonces al refractarse se va a refractar a 90 grados, porque es justamente la frontera. Ok, entonces sustituimos todos esos valores y despejamos N2. Bien, ahora quiero mostrarles un par de imágenes referentes tanto a esta unidad como a la unidad anterior. Y veamos, en esta imagen que estamos viendo en este GIF, prestemos atención, va a comenzar ahora. Ahí tenemos un espejo cóncavo, ¿verdad? Esperemos a verlo de nuevo. Es un espejo esférico que concentra la luz en un punto, ¿verdad? Ese espejo. Entonces se abre la ventana para dejar entrar la luz y ese pedazo de metal se ha colocado en el foco de ese espejo. Y vean cómo derrite el metal. ¿Por qué? Porque está concentrando toda la luz del sol de toda esa gran área en un pequeño punto. Y por lo tanto, pues lo calienta a tal punto que lo derrite. Ya eleva tanto su temperatura que lo derrite. Entonces es una de las aplicaciones. Y de hecho, pues las antenas parabólicas que se utilizan, por ejemplo, en la telefonía o en los servicios de internet, funcionan con el mismo principio. No reflejan luz visible, sino que lo que reflejan son ondas de radio, si no estoy mal, ¿verdad? Es un espectro electromagnético, ¿verdad? Alguna onda electromagnética que transfiere la señal de internet y es concentrada en ese punto que ustedes ven, que hay como un palito y que tiene un receptor en la punta, ¿verdad? De ese palo. Entonces, ese objeto se coloca justamente en el foco de ese espejo, podríamos decirlo, que no es un espejo, sino que es una superficie que refleja esa onda en particular. Ok, ahora les quiero mostrar una segunda y última imagen referente a la unidad anterior. Les mencionaba, si no recuerdo mal, en el repaso o en la discusión de las cámaras infrarrojas. Entonces,
aquí vemos un ejemplo en el que vemos que pues hay algo ahí, ¿verdad? Que está caliente, ¿verdad? Que sale y pues ahí podemos ver, ¿verdad? Todo lo demás. Entonces, para que se rían un rato también. Ok, entonces eso es todo y cualquier duda estoy a la orden. Vamos a reunirnos pronto para poder comentar cualquier duda que ustedes tengan respecto a esta discusión y solventarla. Ok, un gusto, cuídense, hasta pronto.